con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Espíritu. Mis hermanos, buenos días. Agradecemos a nuestro Padre por este púlpito, porque de aquí sale palabra de Dios. Yo le quiero recordar con todo mi corazón que espero que ponga atención. Este tema especialmente, mis hermanos, es lo central de Jesucristo. Él vino a hacer este mensaje, o sea que Él vino a manifestarlo. Así es que le pido de corazón que ponga atención. Amado Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Porque a veces, Padre, no estamos conscientes del poder de tu cena, Señor. Compartimos la cena, Señor, pero no estamos conscientes del significado tan poderoso, Padre. El efecto, Señor, la manifestación de un tema tan precioso que tiene que ver con la misión que tú tienes en esta tierra, Jesús. Nuestro amado Padre decidió enviarte a la tierra con esta misión, porque ahí es donde está el nuevo nacimiento, está el rescate por nuestras almas, está la limpieza de nuestra sangre. Tanto mensaje, Señor, que significa la sangre de Cristo y el poder de participar de la mesa del Señor. Te damos gracias, Padre, Dios Todopoderoso. Amén. Se pueden sentar. Vamos a empezar leyendo Juan 6. Aquí vamos a ver algo muy importante, mis hermanos, que a veces no le ponemos atención nosotros a esta palabra. Juan 6. Aquí los discípulos, mis hermanos, están diciéndole a Jesús que cómo hacen para poner en práctica la obra de Dios. Y muchas veces la gente se pregunta, Señor, ¿cómo hago yo para hacer milagros? ¿Cómo hago yo para que ese milagro se dé? ¿Cómo hago para sanar? ¿Cómo hago para que cambie alguien? Mis hermanos, entonces viene Jesucristo y les dice a los discípulos que lo conozcan a Él. O sea, que Él es la vida eterna, que crean en Él. Y eso está en Juan 6. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Sí. No, ¿dónde está esa pregunta? Es como 6:40 y pico. Señor, ¿qué haremos para poner en práctica la obra de Dios? Verso 30. Sí. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras del haces? 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Sí. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, Sí. sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Mis hermanos, ahí Jesús está estableciendo, mire, la prioridad que tenemos que tener en la vida, que tenemos que buscar primero, ¿qué? El pan de vida, que es Él. Está diciendo que la gente trabaja por una comida que perece, pero que lo que tenemos que buscar, ¿qué es? ¿El qué? La comida que permanece, que nos lleva a vida eterna. O sea que la Santa Cena es algo tan increíble y tan poderoso. Sí. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Amén. Porque a este señaló Dios el Padre. Verso 28. Mis hermanos, si no viene Jesús a morir, ¿cómo va a tener usted vida eterna? No la puede tener. O sea que entonces se muere y Dios decide para dónde se va.
Ese es un tema, mis hermanos, que tenemos que oírlo varias veces para que Dios nos grabe en nuestro corazón el poder de la cena del Señor. No es la Santa Cena, el poder de su presencia en nuestra vida. 6:28. Sí. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, Sí. que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Sí. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Yo quiero que ustedes se den cuenta que está hablando Jesús del pan. Está aclarándome, porque lo que le dio Dios en el desierto al pueblo de Israel fue el maná, y el maná no les costó nada, apareció porque Dios lo mandó. Entonces aquí está estableciendo qué diferencia hay. Por eso, mis hermanos, ninguno se niegue a participar de la cena del Señor. Va a ver usted lo importante que es participar de la cena. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Amén. Así es. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Dijeron: Señor, danos siempre este pan. Amén. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis hermanos, ¿qué les sugiere a usted esa palabra de Dios? ¿Será que la gente que verdaderamente participa de la cena del Señor sigue teniendo hambre de amor, hambre de perdón, hambre de abundancia? Lo recibe todo en Jesús. Toditito lo recibimos en Jesús. Un hambre de sanidad, Él es el único que nos puede sanar. Y vamos a ir explicando por qué. ¿Sigo? Sí. Verso 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a ver 6:51 en adelante. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Sí. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mis hermanos, cuando usted participa de la cena, ¿qué está haciendo en ese momento? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué dice la palabra? Cuando Él levanta el pan, dice: esta es mi carne, esta es mi sangre. Y saben ustedes, mis hermanos, que en la carne está la ley del pecado. Ahí es donde está la ley. Cuando la gente se deja llevar de la carne del alma, ahí está, mis hermanos, destruyendo nuestro amado Jesucristo la ley del pecado. La ley del pecado del hombre mora ahí. Usted, mi hermano, participe siempre, siempre, mire, del pan de vida. Siempre, créale a Jesús lo que dice. Usted participa del pan de vida, usted está participando de la carne de Él. Es como que fuera una transferencia divina, miren usted. Como que usted estuviera recibiendo. Y si recibe, mis hermanos, el pan de vida, ¿qué pasa en usted? ¿Qué pasaría?
Es que tenemos que actuar, mis hermanos, de una forma espiritual. Lo que pasa es que no estamos actuando espiritualmente, estamos actuando en la carne. Y ahí, en esa destrucción del pecado que es en la carne, mis hermanos, nosotros podemos cambiar totalmente. Por ejemplo, una enfermedad con una salud. Podemos transformar, mis hermanos, problemas que tenemos en lo que no son, porque estamos participando de Él mismo, del mismo Jesucristo. Sí. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Sí. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así es. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Exactamente. Porque mi carne es verdadera comida, sí, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, mis hermanos, cuando usted participa en la cena del Señor, ¿qué está pasando ahí? Se hace uno con Cristo. Es la única forma, mis hermanos. Fíjense que hay gente que nace con una enfermedad que se llama, parece, ictericia. ¿Saben la única forma de que esa persona tenga vida? Ese niño recién nacido, cuando le hacen una transfusión de sangre, le sacan toda la sangre que tiene. Pues cuando usted participa de la sangre de Cristo, está haciendo una transfusión. ¿Y dónde está la enfermedad? ¿En dónde está el pecado? ¿En dónde está todo, mis hermanos? En la sangre. En la sangre. Cuando usted empieza a participar, sabe que deberíamos, cuando estamos enfermos, participar todos los días de la cena del Señor, sin excepción, todos los días. Porque ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, mis hermanos. La gente se le da la cena, se lleva varias cenas ahí para participar en su casa, no sabe ni por qué. Y ahora yo quiero que usted escuche bien ese mensaje. Porque si la gente participara todos los días como lo hacía la iglesia primitiva, estaría totalmente sano. Eso que traemos en la sangre de maldad, que nos lleva a muchas enfermedades, mis hermanos, eso cambiaría totalmente. Esa racha de pobreza, de temperamento agresivo, todo, estaríamos transformados, porque vamos a ir teniendo la naturaleza de Cristo, totalmente. Entonces la gente no se le ocurre leer esto cuando va a participar de la cena, sino que sacamos 1 Corintios 11 y solo en eso nos basamos. Pero aquí Jesús está dando mis hermanos, asentando cómo es, mis hermanos, participar de la cena. Estamos participando en forma directa de su sangre y de su cuerpo, de su carne. Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Así es. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. ¿Oyeron, mis hermanos? Aquí Jesús dice, ustedes me piden señales. Es cierto, Moisés les envió el pan de vida, el pan, pues el maná, pero murieron. Pero si alguien come de mí mismo, no tendrá muerte. Mis hermanos, es importante que ahora que participemos de la cena del Señor, usted se consciente de lo que está haciendo. Fíjese que yo le decía a la gente que a mí me afectó mucho estar en la iglesia evangélica, porque yo venía de otra denominación y observaba la reverencia que le ponen a este acto. Miren, una reverencia que la gente no se mueve cuando va a participar de la Santa Cena. Cuando la persona que preside se le levanta el pan, toda la gente con una reverencia, mire, se inclina.
En la iglesia evangélica se ha perdido esa reverencia, y a eso se refiere Pablo cuando dice que la gente no discierne el cuerpo de Cristo. Está haciendo cola, platicando, riéndose. Mis hermanos, no es así. Usted no miraba en esa iglesia nada así. Pasaba la gente con un cuidado, ¿me? Y regresaba con una reverencia a sentarse. Y así debería ser la iglesia cristiana. Actuar con mucha reverencia, con mucho respeto, porque si no lo hace, mis hermanos, no tiene discernimiento de que está compartiendo el cuerpo de Cristo. Dice que yo estaba también en una iglesia, estuve, que ponían unas grandes bolsas y la gente agarraba el vasito, se lo tomaba, lo tiraba y mis hermanos, pero qué irreverencia. A mí eso me afectó mucho, porque yo había aprendido a tener una reverencia por el cuerpo de Cristo, pero una total reverencia. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Sí. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. Vamos ahora, mis hermanos, a ver Lucas 24, del 13 al 16. Lucas 24. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Mis hermanos, yo quiero que usted ponga atención a esta enseñanza, porque es tan importante que usted participe del cuerpo de Cristo y sepa qué está pasando en usted. Fíjese que aquí venían ellos y estaban tristes. ¿Por qué estaban tristes? Porque Jesús lo habían crucificado y no conocieron al mismo Jesús. Se les apareció y no lo conocieron. Mis hermanos, así nos pasa cuando nosotros andamos en la carne. No reconocemos el poder que hay en Cristo. No reconocemos lo que Él puede hacer en nuestra vida. Fíjense, nos comportamos como que si no supiéramos nada de Él. Yo quiero que eso cambie en esta iglesia. Que cuando la gente pase, esté tan consciente que no puede participar si no tiene un momento de reflexión y por lo menos decir: en esa semana, Señor, yo he hecho muchas cosas que no te agradan. Te pido, Padre, que me limpies para que yo tenga, Señor, cuando vengas tú a mi cuerpo y a mi sangre, Señor, que yo sienta que no hay ningún estorbo. Pero pasemos un momento de reflexión. Siempre vamos a empezar a dar la cena al Señor cada semana, porque la iglesia primitiva lo hacía cada semana. ¿Vio? Todos los días lo hacía. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Mis hermanos, ¿creían en la resurrección de Cristo o no? No lo creían, ¿sí? Vamos a revisar aquí del 25 en adelante. Es que es, mis hermanos, tan triste que la gente no crea en ese poder de resurrección. Y no creamos en el poder que tiene su sangre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Con qué se vence al diablo?
¿Con qué se vence toda hechicería, toda brujería, todo encantamiento, toda enfermedad? ¿Con qué se vence? Con el poder de la sangre de Cristo. Mis hermanos, el hermano Tony Ríos Paredes un día llegó ahí al neuropsiquiátrico y le dijo el Señor Jesús: empieza a quebrantar esa locura con el poder de mi sangre. Y empezó él a quebrantar la locura y el loco se puso totalmente sobrio. Porque hay tanto poder, mis hermanos. Tenemos que reconocer eso. Lucas 24, 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y fíjense mis hermanos, que ellos estaban actuando igual que los judíos, pensando que Jesús solo podía venir como rey, y no leyeron las escrituras que dice la palabra que Jesús tenía que venir primero como el hijo de José. Miren qué tremendo. Y eso nosotros a veces lo hacemos. Está Jesús como cuando estaba en el estanque de Betesda, ahí está presente. Tenemos una enfermedad, tenemos un problema. ¿Y qué estamos haciendo? Esperando que alguien nos dé un aventón. Y mis hermanos, la presencia de Cristo está ahí y no aprovechamos que Él está ahí. ¿Sabe que Él habita en todo lugar? Donde usted esté, ahí está Jesús. Dice que Él va a estar en nosotros, ¿para qué? Para siempre va a estar ahí. Entonces usted solamente le dice: Señor Jesús, por favor, sáname. Necesito tu sanidad. Por favor, Señor, no importa qué enfermedad sea, mis hermanos, Él es poderoso. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que un hombre nacido de nuevo, donde está la presencia del Cristo, puede ser afectado de brujería o hechicería? ¿Quién me dice? No, mis hermanos. Voy a ser afectada de hechicería cuando yo no crea en su palabra, que dice: no hay que agüero para Israel. ¿Qué significa? Que si yo formo parte de la nación espiritual de Israel, no me puede provocar ninguna brujería. Nada me puede hacer. A mí, imagínense que pensar en eso, cuánta gente a veces, porque brujería no es solamente que le vayan a hacer un hechizo. La peor brujería es una maldición que le manden a usted y que le digan: ya va a ver cómo va a terminar. Entonces en ese momento hay que ser rápido para decir: fíjese que la sangre de Cristo y su carne está en mí. ¿Qué pasaría si usted se aseguró que cuando viene a participar de la cena y mira y usted empieza a sentir que se va a morir? ¿Será que se muere ese día? No se muere, porque el ángel de la muerte se va de su vida cuando recibe la Santa Cena. ¿Me lo creen? Sí, ahí está en Éxodo, vamos a verlo después. Ese tema, mis hermanos, los invito a que no falten el otro domingo, porque no se va a terminar este tema. Porque yo soy mire, así como tan impactada. Yo tenía mi tema para hoy. Y me dijo el Señor: quiero que les hable del poder de mi sangre, el poder de mi carne. Pues obediente al Señor, aquí soy. Verso 27 del capítulo 24 de Lucas. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, sí, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Mis hermanos, ¿sabe qué le está diciendo? No sean ignorantes. En la palabra de Dios todo está escrito acerca de mí. Ustedes no han leído la Biblia, por eso no lo saben. Primero tenía que venir como el hijo de José y ahora tiene que venir como el hijo de David en su segunda venida, a reinar. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció. Oiga, ponga atención. No lo habían reconocido, ¿sí o no? No lo habían reconocido. Él pensaba que era un predicador. Y vamos a ver aquí qué sucedió en ese momento. Quiero que esté con todo el oído abierto.
Mis hermanos, quizá por eso yo soy una mujer sana, porque yo hoy leo la palabra de Dios y cuando la leo y encuentro una perla así, no la suelto. Señor, aquí está escrito. Escrito está, Padre, que nadie me puede tocar, nadie puede hacerme daño, Señor, que mi cuerpo tiene que estar sano si tú estás en mí. Si tu sangre corre por mis venas, tengo que tener mi sangre limpia. Acabo de hacerme un chequeo general del cuerpo y sabe que tengo el pH perfecto, tengo 7, no tengo nada de colesterol, no tengo nada de azúcar, nada. Y es difícil a mi edad tener un cuerpo así, que esté sano, porque yo creo en el poder de la sangre de Jesucristo. Creo totalmente en el poder de su carne y de su sangre. Así es que usted tiene que creer también, mi hermano. A esa enfermedad dígale, mira, cuando yo tomo la Santa Cena, por eso yo quiero que, yo pensé que iba a salir alguien a comprar un pan ahorita o a preparar el vino, porque tenemos que aprender, mis hermanos. Tenemos que compartir la sangre de Cristo cada semana. Mire, aunque sea solo por eso venga, voy a ir a recibir, porque le voy a decir qué pasa cuando usted va a una iglesia que cree en ese poder. Como está moviéndose un espíritu de lo que la gente escuchó y cree, se vuelve, mis hermanos, como le dicen ahora, se volvió viral. ¿Verdad? Todas las mentes empiezan a creer en eso, las que vienen aquí entran en esa creencia y va a haber un cambio total en toda la iglesia. Toda la iglesia, mis hermanos, porque ya no van a tomar la cena y hasta platicándonos. Este día voy a sanar. Este día voy a sanar. Porque mi carne va a ser tocada con el poder de la sangre de Cristo. Porque mi carne, dice la palabra que la carne de Cristo es verdadera comida. Porque voy a participar del pan de vida. El que me va a dar vida no me va a dar muerte. ¿Estamos comprendiendo? Y cualquier situación que tenga su cuerpo, declárelo, mi hermano. Anote las citas que estamos diciendo. Porque en este momento vamos a leer algo tan importante que fue lo que a mí me tocó el alma, ¿no? Yo estaba preparando, me paré mi corazón para orar por una persona a quien amo mucho y en eso me dio el Señor este tema, fíjese. Yo dije, Señor, ¿cómo me hice este tema hoy? Y le pedí a Dios que viniera a esa persona. Le dije, Señor, llévala o tráela el lunes, pero necesito que lo escuche, porque yo estaba muy tocada en mi corazón. Por primera vez entendí con una perfección el poder de la sangre de Jesús. Mis hermanos, yo empecé a aplicarla en mi cuerpo, en todo mi ser. Señor, que todo mi ser esté lleno de tu sangre y de tu carne, decía yo. No quiero nada mío, porque mi carne, Señor, es donde está la ley del pecado, la que me hace enfermarme, la que me hace tomar decisiones incorrectas, la que me hace tener comportamientos que no te agradan y que le hace daño a los demás. Por favor, quiero solo tu sangre, no la mía. Quiero tu carne, Señor. Y me puse a mis hermanos hasta llorar de madrugada de ver lo que el Señor me estaba hablando. Él me llevó a estas citas bíblicas, ¿sí? Lucas 24:30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo. Siempre antes de partir el pan hay que bendecirlo. Los hermanos que están preparando el pan tienen que bendecir el pan antes de partirlo. Tenemos que hacer las cosas como dice la palabra. Quizá yo sea un poco cuadrada, pero quiero ser cuadrada con la palabra de Dios. Porque ahí no se puede, mis hermanos, estar hablando cosas que no son correctas. Tenemos que predicar el evangelio del reino, el evangelio eterno, ¿va? Sí. Lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos. Ajá, ¿qué pasa cuando usted participa de la carne y sangre? Mis hermanos, no cree que es para que uno llore en la presencia del Padre, que estamos ciegos por el pecado. Estamos totalmente ciegos, ignorando que hay tanta belleza, tanta medicina en la palabra de Dios. Y nosotros, mis hermanos, con una ceguera tan grande. Cuando usted participa de la carne y del cuerpo de Cristo y de la sangre, se le abren los ojos del entendimiento. Usted ya no va a ver la vida como la ve, la va a ver de otra manera.
va a sentir que todo es fácil resolverlo, que aquella enfermedad se tiene que ir, mis hermanos. Lo que sí les pido es que recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos estar metiéndole comida que nos va a hacer daño, que donde vamos a una muerte, mis hermanos, por una sobredosis de comida chatarra. Pensemos en eso. Pero aquí dice que se le abrieron, ¿qué? Los ojos, fíjese. Qué hermoso que Dios nos abra los ojos para que usted no ande como ciego, cometiendo errores, haciendo cosas que no debe de hacer, porque Dios quiere que usted, mis hermanos, cuando está la persona sobria, todo se puede. Fíjese que San Agustín de Hipona, como le dicen San Agustín, él, mis hermanos, dejó el vicio del alcoholismo, dejó el vicio del adulterio cuando sus ojos se abrieron, cuando él despertó. En ese momento se dio cuenta que tenía vestiduras de las tinieblas. Y él mismo dice, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, no en oscuridad. Qué hermoso. Eso está en Romanos 13, por si lo quiere usted leer. Sí. Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos, sí, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Mis hermanos, cuando usted se le abren los ojos, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Usted reconoce el poder de Cristo. Empieza a entender el gran poder que tiene su sacrificio en la cruz. Quizás sea la primera vez que usted esté consciente de ese poder tan increíblemente grande que podemos tener a nuestro alcance para transformar, mis hermanos, la vida de un hombre que no quiere dejar un comportamiento de adulterio, un vicio de alcoholismo, una necedad, aplicando el poder de la sangre de Cristo, porque dice la Biblia, le vencieron al mismo diablo por la palabra de Dios y la sangre de Cristo. Eso es lo único que vence al diablo. Que usted lo reprenda en el nombre de cualquiera, no se va. Una hechicería no se deshace a menos que usted venga y tome, como decirte, haga uso del pacto eterno que Dios hizo. Que en ese momento usted diga, Señor, yo voy a hacer uso de tu pacto eterno para destruir esa obra del diablo, para deshacer, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Lucas 24:32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Amén. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. O sea que cuando se le abren los ojos, que se le abren también las escrituras. Empieza a entender la palabra de una manera diferente. Mis hermanos, estaba ahora que fue la fiesta de los tabernáculos, llegó una abogada que estuvo conmigo en un juicio que no lo ganaban. Habían pasado ya 4 años, ya estaba la última y nos dijeron que no. Entonces la gente que estudia leyes me va a entender. Entonces ellas me decían, Maite, ya no se puede más, tenemos que ir a la corte. No, el Señor me dijo que aquí se va a ganar el juicio en este ministerio. No me decías que ya salió de ahí. A mí no me interesa, porque Dios mueve las leyes espirituales. Y cualquier ley natural que determine que una enfermedad es por esto y el otro, el Señor la anula. Porque el mundo espiritual tiene dominio sobre lo natural. ¿Me comprende eso? A mí no me importa lo que dicen los señores de aquí. Porque en el mundo espiritual el tiempo no existe ni el espacio. Es que solo tenemos 6 meses, allá no existe el tiempo. Tenemos que ganar ese juicio. Y ahí lo conté el día que fue la fiesta de los tabernáculos, porque ahí estaba la abogada. Ella está consciente que no ganaron el juicio. El mismo ministro me llamó, llegamos, mis hermanos, con un señor que era el gerente de la empresa, que era pues propiedad de mi esposo, y mis hermanos, ellas se quedaron asombradas cuando el mismo ministro la llamó y le dijo, mire, pídame una enmienda para ganar este caso. Él le dijo qué tenía que hacer. Y en unos 5 días me dieron a mí el informe, la resolución favorable. ¿Qué le parece? Entonces mis hermanos, pero yo insistía. Y me decían ellas, pero no hay que ser necio, Maite. Es que no es necio. Eso es creer en poder de Jesucristo. Es creer en su palabra. Saber que si Dios escribió esto aquí, no es de adorno. Esto se tiene que cumplir.
Si Él dice que ningún arma contra mí prosperará, no puede prosperar este juicio, no lo puede prosperar. Yo he condenado esa lengua que se levantó contra mí en juicio y tiene que quebrantarse el poder del diablo. Entonces mis hermanos ellas estaban atónitas. Les dije cuánto les debo, es que no ganamos el juicio, eso lo ganó Dios. Y qué hermoso seguir insistiendo, ser necio para aplicar el poder de su palabra. Ajá. Lucas 24:33. Sí. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. Amén. Y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Sí. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo se le había reconocido al partir el pan. Sí. Miren, lo repiten. ¿Cómo es que os abrieron sus ojos y entendieron quién estaba ahí a la par de ellos? Mucha gente, mis hermanos, está Jesús a la par y no saben ni quién es. A veces usted dice: es que no siento a Jesús. Él ahí está en su corazón, no se puede ir porque Él lo prometió. Él prometió que iba a estar en nosotros para siempre. ¿Sí o no? Así es que tiene que estar ahí con usted. A veces vengo en la camioneta y digo yo: Jesús, ¿verdad que vas conmigo? Yo sé que vas conmigo. Yo sé que estás conmigo aquí. Vamos a platicar, porque yo soy segura que Él va conmigo. No voy preocupada ni nada, ni pensando que me van a asaltar. A mí nunca me han asaltado. ¿Por qué? Dice: hermano, yo tengo mi celular, ahí lo dejo y jamás me han abierto una puerta ni nada. Porque sé que la presencia del Cristo, mis hermanos, intimida, hace que la gente se retire, se caiga en su presencia. Entonces vamos a ver ahora, para confirmar esto, vamos a leer Éxodo 12, del 1 al 14. Le exhorto para que el otro domingo terminemos este tema que es tan interesante. Si usted hoy entiende este tema, mis hermanos, su vida va a cambiar. Totalmente va a cambiar. Usted ya no va a haber queja, no va a haber tristeza, nada, porque su vida total va a cambiar. En el nombre de nuestro amado Jesús. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Sí. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Dicen mis hermanos que los judíos celebran en el mes de octubre, ¿verdad? El año nuevo. Para mí están violando la ley. Eso no lo dijo Dios. Dios dijo que en el mes de marzo, abril es el inicio del año, inicio de los meses. Entonces yo ese día antes se mandaba ahí que feliz año nuevo. No, señores, no. El año nuevo es en marzo y abril, para la Pascua, porque alguien nuevo vino a morir y dio su vida por mí. ¿Estamos entendiendo? Ahí es donde empieza la vida nueva del hombre, en la muerte y sacrificio de Cristo. Empieza en el poder de su sangre y el poder de su carne. Ahí es donde verdaderamente empieza. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Sí. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Amén. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Amén. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes,
y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Mis hermanos, cuando usted recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, grábese, imposible que un espíritu de muerte pueda andar cerca de usted. Mire, en ese momento no puede estar un espíritu de muerte. Tiene que entrar en usted el espíritu de vida. Fíjese, vamos a ver qué pasa con un espíritu de muerte y de destrucción cuando usted tiene el poder de la sangre de Jesús. Si la sangre de un animal, mis hermanos, mire, solo porque era sin defecto, tuvo tanto poder para que ni mismo Dios, óigalo bien, porque Dios no viola sus propias leyes. Él era el que iba, mis hermanos, pasando por Egipto. Él pasó por Egipto, era Dios. Vamos a leer ahí para que vean que era Dios. Mis hermanos, y pasaba por alto al lugar, a las casas donde miraba la sangre del cordero. Fíjese, el espíritu de muerte no podía hacer nada. Imagínese que usted recibe la Santa Cena y con miedo porque va por un lugar, mis hermanos, donde le puede pasar algo. No le puede pasar nada, porque vas, mis hermanos, con el poder de la sangre de Jesucristo. En ese momento no puede haber, cuando tenemos conciencia de lo que significa participar de la cena y del cuerpo de Cristo. En Éxodo 12:23 dice: porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel. ¿Quién pasó? Mis hermanos, si alguien ha quitado de la mente del hombre la mentira del diablo, de que él es el que lo hace todo, que el diablo se me metió, que el diablo me hizo, que el diablo me siguió, mis hermanos, no puede. Es que si usted es una mujer de Dios, un hijo de Dios, no puede ser. A menos que usted se vaya a meter a un lugar que no está correcto, que comete un pecado, que tiene culpa a usted, entonces sí se puede meter cualquier cosa. De lo contrario, no. La gente que tiene un demonio está totalmente desquiciada, mis hermanos. Al hijo de Dios lo puede oprimir el diablo y se presta mucho para oprimir. Le empieza a meter pensamientos: mira que si hubieras hecho esto, otra cosa fuera, mira que tal cosa, mira que no hubieras comido esto, mira que le mete culpa, le mete una opresión satánica, mis hermanos. El hombre se siente oprimido. Entonces, ¿por qué? Por la presión de la culpa, de la enfermedad, de todo. Pero un hijo de Dios redimido con la sangre de Cristo no puede aceptar eso. A mí una vez me dijo una señora en la zona 10, porque fíjese que yo fui a preguntar, como decía, se alquila. Entré a preguntar por esa casa porque mi esposo quería una casa en la zona 10. Y viene y que si había una cola de gente con unas sillas. Y me senté a esperar que me atendiera, según yo, la señora, y me dice: ¿usted qué problema tiene? Yo, nada, es que vengo a ver la casa. Ah, entonces hable con el guardián. Es que la señora, la que estamos aquí, venimos a consulta porque ella nos adivina y nos sana. Mis hermanos, yo vine y como ya era cristiana, me paré así en el vidrio y le voy a decir que vi. Ella no percibió que yo estaba viéndola en el vidrio porque es gente ciega. Entonces hizo así. Y yo vi que tomó unos huesos de pollo, fíjese. Y vino ella y agarró un huevo y lo partió y dejó caer los huesos. Mire lo que tiene. Mire el hechizo que le habían hecho, mire. Entonces vengo yo, mis hermanos, y como tenía una cosita, una canastilla llena de eso, entré y le dije: ¿sabe qué voy a hacer con sus huesos, Los voy a tirar por mentirosa. Ya va a ver mañana cómo va a amanecer, las enfermedades que yo he curado, mire, le van a aparecer a usted. A mí no me pasa nada. Porque tengo la sangre de Cristo, tengo su carne. A usted va a ver cómo va a amanecer por abusiva. Y viene la señora, mis hermanos, y se me quedó viendo. Al día siguiente pasé ahí porque tenía que ir a hacer un vestido que me habían hecho. Y cuando vi que estaba cerrada la puerta, toqué y le dije: la señora que trabaja aquí está. No, fíjese que ayer se fue volada de esta casa. Así tiene que actuar Satanás, mis hermanos. Él tiene que huir de usted. Cuando usted lo enfrenta, que dice la Biblia en Santiago: enfrentad al diablo, ¿y qué? Y de vosotros huirá. No lo consienta, mis hermanos, no lo consienta. No le dé lugar a él, no le dé mucha gloria. No digas que el diablo, ¿cómo me tiene? No, señores. Mire, la señora estaba asombrada. Y fíjese que cuando yo empecé a ministrar en el ministerio que Dios me llamó, me recuerdo que el hermano Guayito de León me invitó para ir a orar por una muchacha que estaba desquiciada. Entonces llegamos
Y yo le dije, Señor, yo nunca oraba por una muchacha así. No es que no sea el problema lo tiene el papá y la abuela, que era una bruja. Entonces me fui, y estando ahí, mis hermanos, entonces yo miraba que la muchacha estaba, como decimos en buen chapín, vacilando a esa persona. Y él va, en el nombre de Jesús, y le echaba agua así con sal, y la mujer se empezaba a reír, ¿fis? Entonces me dice, mira, Maite, yo ya no aguanto más con esta mujer porque no hace caso. Entonces yo entré. Ahora me vas a decir, le dije al papá, me vas a decir a qué te dedicas y a qué se dedicó tu mamá. A mí no me habla así, porque mi madre era una sajorina. ¿Sabe qué es sajorina? Una bruja que adivina y cura. A mí la sajorina me viene sobrando. Está debajo de mis pies, porque en mí está la presencia de Cristo. Ay, no me vaya a decir nada, no va a hacer nada. Por favor, hermana Maite. Mire, así tenemos que actuar, mis hermanos. Entonces me comentó, mis hermanos, que la mamá de él murió, y que la abuela de él le había pasado a su mamá, como decirle, tenés que seguir en esto que sos sajorín, que tenés que sanar. O sea, que estaba pasando de generación en generación, y mi hija no ha querido servir en eso, me dice, porque no está muy bien de la cabeza. Por eso mi hija no ha querido y está loca, porque así piensan ellos, que el que no puede servir a Dios en esa forma, que se vuelve loco. ¿Quiénes han oído eso? Que a veces hay una persona que está mal y le dice, es que usted tenía un don, pero no lo liberó, usted no trabajó en ese don. Es mentira, mis hermanos. Y me dice, cuando estaba así violento el hombre, me dijo, ya va a ver, usted va a reconocer lo que hacía mi abuela. A mí me viene sobrando lo que hacía su madre y su abuela. Ustedes son unos mentirosos. Acabo de ir a tirarle unos huesos a una señora ahí que engañando a la gente. Mis hermanos, a mí no me pasó nada. Ni siquiera me dolió la cabeza. ¿Por qué? Porque yo no creo en ellos. Yo creo en el poder de Dios. No creo en lo que me dicen ellos. Creo en el poder de la sangre de Cristo. Creo en el poder de la palabra. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Mis hermanos, desde ahí ya se instituyó la cena del Señor, ¿bien? En la misma salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Ahí ya el Señor había instituido, mis hermanos, cómo es que la gente tiene que prepararse para enfrentar, mis hermanos, problemas serios. Si no hubieran hecho esto, esa gente se muere, mis hermanos. Ahí caen muertos cuando pasa el ángel de la muerte. Pero ¿qué les impidió que murieran? El poder de la sangre que estaba marcando los marcos. Mire. ¿Y qué más? La carne que estaba dentro de ellos. Porque la orden era que comieran de esa carne, mis hermanos. Mire, ¿de la carne de quién? Del cordero. Y por eso Jesús dijo, esta es mi carne, ¿sí? Esta es mi sangre. Vamos a orar. Los invitamos, mis hermanos, a que vengan a oír cuando este tema termine, que es precioso. Verdaderamente es un tema que le va a cambiar totalmente su vida. Amado Jesús, te damos gracias, porque tú eres un Dios, Señor, tan poderoso. Señor, me quedo asombrada cuando te conozco más. Tú sabes, Padre, que en mi corazón no había este tema para hoy, Señor. Pero me quedé asombrada cuando me diste este tema, Padre, porque tú quieres que tu pueblo sea sano, sea libre, Señor. Que sea libre de toda esclavitud al engaño, a la mentira, al pecado, Señor. Que seamos libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Creo, Jesús, que el tema más importante que me has dado en mi vida es este, porque es el tema central de lo que tú viniste a hacer al mundo, Padre, Dios Todopoderoso. Yo, Padre Santo, bendigo el pan divino, este pan, Señor, que es el pan vivo que desciende del cielo. El que lo coma no tendrá hambre jamás, ni hambre de que tiene una enfermedad, de que tiene una necesidad. Tú suplirás todo lo que nos falta, Padre. Y bendigo, Señor, el vino que representa tu sangre, la sangre del nuevo pacto,
Repita, la sangre del nuevo pacto que por muchos fue derramada. Cuando estemos participando de la sangre y el cuerpo, recordemos que Jesús murió por usted. Recordemos que Él nos vino a limpiar el alma, que nos vino a redimir, a rescatar de esa mentira que hemos creído, mis hermanos, de esas cosas que nos han seguido por toda la vida. Gracias, Señor bendito. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Pero ahora hagámoslo con una reverencia, entendiendo, mis hermanos, el acto tan maravilloso que va a ocurrir hoy. Y yo le exhorto en el nombre de Jesús que usted en su casa, el hombre, bendiga el vino, bendígalo. Y si alguien siente algún malestar, pídale a Dios que ese vino sea su sangre, que ese pan sea su cuerpo y participe de él. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te bendecimos, Padre, te alabamos. Yo te doy gracias, Señor, porque eres un Dios tan poderoso. Eres un Dios tan grande, Padre. Nos quedamos atónitos cuando entendemos el poder que tú tienes. Señor, tú sabes que yo necesitaba este tema para mí misma, para entender, Señor, cuántas cosas. Qué hermoso que la participación de la sangre empiece, Señor, a provocarnos que los vendas se nos caigan, Padre. Que nuestros ojos se abran nuevamente a la verdad, Señor. Que empecemos a creer en ti, a confiar en ti, Padre amado. Señor, que nuestra fe no esté en la sabiduría del hombre, sino que en el poder de Dios, en el poder de tu sangre, Padre. Que cuando tu pueblo participe de la sangre y de tu cuerpo, Padre, sienta un impacto tan tremendo. Sienta que le recorre por aquel órgano que tiene enfermo, aquel órgano, Señor, y que empieza a sentir el calor, como dicen estos hombres. No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. No ardía mi alma cuando Jesús me hablaba. Créale a Jesús. Sienta ese fuego que entra en usted, ese fuego que penetra su alma, hermano. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Yo reconozco que tú eres Dios, que fuera de ti no hay nadie más, Padre, sobre toda la tierra. Reconozco, Padre, que tú eres Dios todopoderoso, que eres Dios que dio su vida para redimir a tu pueblo, para transformarlo, Señor, para cambiarlo. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Jesús. Te bendecimos, Padre, y te damos gracias. Gracias, amado Padre. Dios Todopoderoso, abre nuestros ojos para que podamos ver quizá la respuesta de eso que te estamos pidiendo, un buen trabajo, te estamos pidiendo una buena empresa, te estamos pidiendo, Padre, un buen esposo. Abre nuestros ojos, te estamos pidiendo una sanidad. No, que no permanezcamos ciegos, Señor, viendo la enfermedad, sino que se abran nuestros ojos a la verdad y que miremos nuestro cuerpo sano, libre, Señor, en el nombre de Jesús. Así, Señor, como Eliseo, que él sabía que estaba rodeado, Señor, y su criado, que no te conocía, pensando que iba a ser invadido por un ejército. Y Eliseo te pidió, abre los ojos a este para que vea, Señor. Y se asombró Eliseo, el criado de Eliseo, cuando vio aquel ejército. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Por eso David, que tenía los ojos abiertos, decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten grandes cantidades de problemas, yo estaré tranquilo. Gracias, amado Rey. Participemos, mis hermanos, del cuerpo de Cristo, el cuerpo que fue molido para destruir el poder del pecado en su carne. Gracias, Jesús.
Tú vas a destruir en este momento el poder de la enfermedad, el poder del pecado, el poder de la pobreza, todo lo vas a destruir en este momento. Gracias, amado Dios. Amén. Dice la palabra, hermano y hermana, que cada vez que usted comparta la cena del Señor, que usted recuerde, que haga memoria del sacrificio que Él hizo. Que si tiene un problema, haga memoria del poder que tiene la sangre de Jesús para liberarlo a usted. Que haga esa memoria del poder que tiene la carne de Cristo, que es el pan, para limpiarle la sangre de toda enfermedad, para limpiarle esa sangre que está contaminada. Gracias, amado Jesús. Participemos de su sangre que fue derramada en la cruz, que nos redime, que nos limpia, que limpia nuestra alma y nuestra conciencia de obras muertas. Se muere aquella obra muerta en nosotros. Esa fe fingida que es una obra muerta se muere, desaparece y surge una fe real. Una fe viva en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.